empezando, no hay manera que la cara de esta señora increíble, un icono del cine europeo, Carmen Maura, ¿qué pasó? ¿Cómo lograste hacerla venir? Porque no es un detalle en la película, obviamente es un personaje absolutamente central, sin ser la protagonista. ¿Por qué escribiste pensando en ella? Cuéntanos. Pues yo escribí el guión pensando en una actriz española. No tenía muy claro quién iba a ser, pero yo quería que el personaje fuera español, por varias razones. La primera, porque quería representar ese tipo de personajes que se vienen a retirar a México, a las ciudades de descanso como Cuernavaca, San Miguel, Puerto Vallarta, y que están aquí y que crean su pequeño feudo, crean su pequeño castillo en el que viven en el país, pero no están en contacto con la realidad. Me interesaba hablar de ese tipo de personajes y me parecía que era muy coherente que esta abuela fuera así un poco aislada en ese sentido. Entonces quería una extranjera, quería que la película fuera en español, entonces me pareció lógico y natural que fuera una española, también como por el peso simbólico que tiene España con México y todo el asunto histórico. Una imagen de viejo mundo también. Del viejo mundo, de que finalmente los descendientes de españoles todavía siguen siendo los que dominan el país de alguna manera y eso está muy marcado con quienes lo sirven. En fin, había también ahí como un apunte social, histórico social. Y pues me parece que era muy lógico que fuera española, entonces una directora de casting que se llama Mariam Grande me recomendó a Carmen. Yo a Carmen evidentemente pues la conocía por las películas de Almodóvar, de Alex de la Iglesia, Mujeres al borde de un ataque de nervios, La Comunidad, siempre como en un tono más de comedia y más chispeante y más alegre. Entonces me costaba verla para este personaje que era tan parco, tan seco. Pero esta directora hizo muy bien su trabajo de casting, la directora de casting hizo muy bien su trabajo y me mandó un par de películas francesas de ella y la vi en otro registro y entonces dije, no, pues sí, o sea, me sorprendió. Le mandamos el guión, lo leyó y en una semana dijo que sí. O sea, tenía muchas ganas de volver a México, le gustó la relación de la abuela con el nieto, le gustó el proyecto. Lo fácil fue que nos dijera que sí, lo complicado ya fue negociar fechas, tiempos, condiciones, eso fue lo complicado, pero que ella aceptara fue muy fácil. Bueno, ¿cómo nació el concepto de la película? ¿Tiene elementos tuyos o no, etcétera? Este niño siempre, sobre todo es clásico, en una ópera prima, muchas veces el autor, el director normalmente, va a buscar en su pasado recién o un poco menos recién. ¿Es el caso aquí? Sí, sabía que me iba a tardar años porque ya lo había visto en todos mis compañeros del CUEC, que se tardaban mucho levantando las películas. Entonces, para mí era importante tener un material que aunque pasara el tiempo, siguiera ya hablándome a mí, siguiera teniendo una conexión importante. Y creo que, como bien dices, muchos directores, muchos autores han recurrido a la infancia como material de primera película. O la película. adolescencia, etcétera, claro. Pero en algo que fue fuerte. Y creo que al enfrentarme al papel en blanco y empezar a escribir, lo primero que me vino fue La Casa de Cuernavaca, de mi abuela, las guayabas, las hormigas. Digamos que todo el telón de fondo es lo que es autobiográfico y me gustaba y me interesaba contar algo con ello. El personaje de la abuela está muy basado en mi propia abuela y siempre la vi así, como una mujer muy, muy dura, muy llena de secretos, pero al mismo tiempo que mantenía un orden y una compostura. Entonces siempre me intrigó y mientras fui creciendo fui entendiendo por qué ella era así. Entonces quería tener ese personaje, quería tener esa casa, las guayabas, las hormigas, que era como lo que me quedaba de infancia. Lo difícil fue encontrar la historia, porque originalmente no iba a ser ni un niño, ni iba a ser un coming of age, ni nada de esto. La primera historia no me gustó nada y entonces recurrí a ver películas, óperas primas y películas que fueran emblemáticas para mí y pues evidentemente pues, La infancia de Iván, Muschet, Los 400 golpes, fueron como que ahí vi algo que dije, pum, por ahí. Comencini, ¿no? Sí. ¿También? Sí. Sí. Y pues fue por ahí, irme por ese camino. Sobre todo creo que en los 60 había un cine muy cercano a estas problemáticas infantiles.
y que después ya se sigue haciendo, pero ya no tanto ni tan bueno, creo. Entonces, de alguna manera también es un homenaje a ese tipo de cine y a esa época. Y te ves a ti mismo un poco, es decir, al momento de buscar a tu protagonista, al momento de dirigirlo, de construir el personaje, ¿pensaste a quién estabas o a la fantasía que tienes de quién estabas? Creo que sí, el personaje del niño no es tanto cercano a mí. Okay. O sea, me siento más cercano al papá, por ejemplo. Ah, qué bien. Okay. O sea, no en la parte negativa, pero pues como en actitud y tal. Con el niño fue muy difícil para mí construirlo porque no era un personaje que fuera basado en mí. Okay. Quería que fuera como con una lógica infantil y me ayudó una psicóloga infantil a revisar el guión, a ver que fueran correctas sus reacciones, a que fueran acordes a su edad, a que la evolución tuviera sentido. Entonces, sí estuve muy cercano a la construcción psicológica del personaje. Y el trabajo con el niño fue muy rico. En realidad, yo no quería un rubio, ni había pensado que fuera un rubio, y de hecho fue todo un tema el que fuera un rubio, pero fue el mejor. Hicimos un proceso de casting muy largo, vimos como a 300 niños, y de ahí escogimos a 12 para pero uno es mareado frente a tantas opciones. Sí. Es que ves y ves y ves, y luego se te olvida. Estuvimos 3 meses viendo niños. Entonces, ¿Y acabaste con un taller de actuación o algo así? Hicimos después, escogimos 12 y esos 12 entraron en un taller de actuación que lo dio un actor que se llama Ricardo Campos White, que es coach también, y yo estaba en el taller, entonces yo iba aprendiendo cómo él les iba dando herramientas y los íbamos eliminando. Sí. Y Emilio fue el mejor de todo el taller. Y fue una revelación, o sea, él llegó por casualidad al casting, o sea, me lo encontré en una comida familiar, yo no lo conocía, lo vi, me gustó, lo mandé al casting, lo hizo bien y fue el mejor. Sí, hay muchas historias así ¿no? Sí. De Sandrine Bonner que lleva a su hermana a un casting y dice, no, pero tú también, pásatela. Claro. No, yo no. Sí, y ya. Claro.